you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. To the little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Ooh, and money for nothing. Chicks for free. Money for chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Look at that, look at that. Money for nothing. Chicks for free. 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 Easy, easy money. Easy, easy chicks for free. Easy, easy money for nothing. Chicks for free. That ain't working.
but one standing tall. So grab the world with a smile on your face. If hit the floor and stay right on your case. The heat is on and the bar just won't leave us alone. Everybody take it to the top, we're gonna stop all night in the neighborhood. Don't it feel alright? Gonna stop all night. You wanna party till the morning light. Gonna stop all night in the neighborhood. Don't it feel alright? Gonna stop all night. Wanna party till the morning Step down and hit. Put your foot where you feel the fit. Stop, get up on it quick. Put your foot where you feel it. Y es en punto como siempre. ¿Qué pasó? Está muy alto. Ay, qué loco. Cierto que Voy a va cuidar mi pes- garganta porque hice otra vez.
Hice gárgara, Quique. Gárgara de huevo. No. Ahora va a hacer gárgara de anabólico porque el gordo va a empezar el gimnasio. ¡Vamos, carajo! Vamos a votar cuántos días seguidos se va. Vamos, ¿Cuántos días seguidos la primera semana? Quiero saber cuántos días seguidos se va. Yo quiero saberlo si se va a ir, porque yo, por ejemplo, tengo inscripción también en 2 gimnasios. Nunca no me te fui. fuiste. Yo me voy, vos sabés, me gustó. Gimnasio de barrio GI, 200.000 lo va. Qué puta, Contrato el por un falso año. humildacia. ¿Sabe dónde es? En Perseverancia. Re barrio. Re barrio, Yo boludo. no, ahora somos chetos los de tablada. O sea, Puta, tengo sé que ahora parece de 20 porque está flaco, carajo. estoy flaco, pero tengo que crecer masa muscular. Mira, no, Y pues ese como va, si te van 3 meses, papá. esto está, papá. Entonces, Qué puta, como va a volver a la época del Corsa, pues, gordo. Y encima, ¿sabes qué me gusta? Voy a irme antes del programa porque ahí está vacío. Ya Solamente mañana. estamos los joros. Hay señora y señor nomás. Ese y que ya. mira su celular de lejos así. Claro, porque yo no me quiero ir donde estén todos. Yo sé más. Y yo. ¿Entendés? Entonces, estuve observando y hay señora que está ahí, famoso, ¿viste? Señora con su toallita acá caminando ahí. Está el señor ahí. Demonio, te da una semana, dice. ¿Qué poca fe me tenés, carajo? ¿Qué hijo de ¿Pero puta cuándo son? empezás? ¿Mañana? Mañana empiezo. No, ahí ya va a cortarlo. Bien, Sábado, domingo, bien, lunes. sacate. Martes ya no va a querer irse. No, pero para que Empezá martes, el cuerpo boludo. se recupere, pues. Y feriado también. Abre por ahí, me voy el feriado. Dale, dupla, el lunes más. Sí, que Hijo va de mañana. puta, Yo creo que te boludo. vas a ir otra vez el jueves. No, sí. me voy a ir mañana y por ahí me voy el sábado. ¿Viste? El domingo está ahí volando. Y en vez de abrir mi whisky, voy a ir, güey. Voy a Dale, hacer. dupla. Voy a hacer. Es más probable que Rubio le gane hoy a San Lorenzo. a que le- Es muy probable. Es Cuidado, muy probable que Rubio Hoy le gane. juega el Rubio, carajo. Olimpia Puntero. ¡Vamos! Olimpia le ganó otra vez. Y va. Así es, hoy se disputa. Falso 9. Dale, falso, Mañana falso recién, nueve. mañana. Mañana recién. Mañana falso 9. Último bloque. No se habla de fútbol. No se habla de fútbol acá. Ah, cierto, por saco. No, respetemos al compañero. Ish. ¿Ya estamos, Quique? No, Vos eructaste no, primero. ustedes me están tentando Vos para que yo contagiaste erute al eruto. aire. Primero fue Fabi, ahora Quique. Y demonio, yo eruto y me reta. Vos sabés que el eruto se contagia. El bostezo también. Pero el eruto es más contagioso. Sí, ¿Puedo, dale. demonio? No, Ese cuando se pregunta, eso gordo, no ya se poco. hace por respeto a las marcas. Ah, cierto. Pero y después si, por ejemplo, una marca de omeprazol nos auspicia y todos mis erutos terminaron gracias al omeprazol tal cosa. Qué mala publicidad, boludo. El digestivo tal cosa, Papá, La verga. mente de tiburón. Bueno, Anda, ya. un ratito nomás vamos a hacer porque mi garganta está socorro. Dale. Dale, Chipi. Muy. Pero muy. ¡Día! ¡Qué largo que está febrero ya cobrado! Qué largo febrero al final, Shira. El día de los enamorados y los útiles hundieron a los papás. Lo que pasa es que mañana es fecha feliz. Mañana es 27. 27. Mañana es fecha. ¿Entregaste tu factura? Yo tengo todo un departamento que se encarga de eso. Yo no. Caramba. Ay, jueputa. Jamás vino a- Y hoy vamos a hablar de eso. El talonario del día, papá, así ya en un mes se acaba ya. Digital, bueno. Ah, digital. Digital. Ah, vos tenés digital. No, yo físico. Yo también físico, porque es lo que a nosotros nos gusta Porque físico. le gusta analógico. Ah, analógico. ¿Vos entregaste tu factura, Kike? Yo no tengo factura. Yo empleado en la empresa. Ah, vos sos. Ah. Disculpame, mamá. Perdón. Ay, yo voy a jubilarme dentro de 20 Ah, años. sí, y disculpame. mañana no se cobra. No. ¿Por qué? Mañana no se cobra.
No se cobra Mañana no se cobra. No. El 10 por ahí. El 10 por ahí. Yo cagué porque todito mi cobrador es débito automático, se avivaron. El gimnasio débito automático ya. No, encima, ¿sabes cuánto fue mi No primera conseguiste cuota? el caje, boludo. ¿Sabes cuánto fue mi primera cuota? ¿Cuándo? 2.000. Sí, ¿viste? 2.000. Es simbólico. No entiendo. Y después te debita 199.000. Y vos sabés que tiene todo. Ay, perdón. Es su tiene, gimnasio, pues. tiene tema de spa. Pero no le es querés ver spa. al gordo en toalla. No, no En el es. sauna. No es ese spa, no es ese spa de. Miguel Beliedo. Tipo Misbol, no. Happy ending. Es un sillón que te hace masaje igual. Dale, dupla. El Kim Jong-un ahí haciendo ese masaje, boludo. ¿Por qué casi lloraste? Fabi, boludo, ayer lágrimas rojas tenía nuestro diablo, boludo. ¿Recibió un mensaje, no? ¿Qué pasó? Se emociona. Momento. Bueno, vamos a ayudarle al compañero. Vamos a ayudarle al compañero porque somos buenos compañeros. ¡Va a llorar! Va a llorar. Va a llorar. Va a llorar. Va a llorar. ¡Hablame! Boludo, ¡Llorame! ¿Vos alguna vez lloraste así por un compañero que se va? No, digo que se fue del laburo. No. Yo tampoco. Puedo, boludo. ¿De qué es lo que te Le emociona, afectó, y Eli? lo de Fabi le No, afectó, güey. Le extraña demasiado. ¿Entendés? Le afectó demasiado lo de Fabi. Es su primera vez. Sí, es su primer, sí. Yo fui el primero en abrirme de Telecomio y no le extrañé lo a nadie. Vos no le saludás a tu ex compañero, la puta de gordo, Argel. Ellos se iban. No importa si es recuerdo Gracias, Fabi Martínez, que vendrá. por la magia. No importa cuánto hay. Estás presente siempre. Ponchale una voz, mira. Estás presente siempre, Fabi. Venido y Porque vamos a extrañar tu disociación. pero siempre Extrañar. estará Extrañar. en mí. Que mucho maquillaje. Y de hoy en más, nunca más Fabi va a estar Boludo, en va a la salir todo silla. mi maquillaje, boludo. Elías está sentado en la silla de Fabi. Ah, por eso. Vamos a extrañar el petit un a huevo duro que dejabas en el estudio. El zucchini. Vamos a extrañar cuando venía con Katy. Voy a extrañar cuando vos cerrabas toda la vereda ahí con tu Volvo. Ey, hablando del Volvo, le dije a Fran, y ahora ese espacio que hay en ese estacionamiento voy a poder usar yo. No, ese es para Silvia. Ah, Lo que pasa es que no. Silvia es más antigua. Y- Papá, yo con camino ahí. Pero ¿por qué querés, boludo? ¿No te das a respetar? No, yo no quiero. Todavía no me siento Y digno. bueno. Demonio, ¿por qué sigue diciendo Lula el Supremo? Dice. ¡No! Dios mío. Este programa ya. En Kick sigue Dejate diciendo joder, Lula. boludo. Che, y mira cómo es. Mira cómo es. Está el demonio, ¿por qué Lula sube? Ahora veo. Por eso es que uno llora en este programa. José, ese color de remera no me gusta, está muy loquito, tío. H soy, dice. No, tranquilo. Tío, H, ¿verdad que este no es amarillo? No sé, me estoy poniendo Dr. Selly porque Alcaraz todavía me. Che, pobre Chiqui. Yo le siento a Chiqui. Ah, sí, perdón. No, ahí está. Perdón, Perdón, David, no, hablo de perdón. fútbol. ¿Por qué lo que así? Y porque Sara me reta a Sara hablar de te fútbol. putea, bro. Autoflagelate, dale. Métase uno, Dentro güey. de poco Sara se va al mundial, ya no va a dejar también la puta. ¿Sabes por qué lloré? ¿Eh? Ahora ya no voy a llorar. Porque hice esto. Ah, Le y pasó claro. el deberé. Y a José le pasó. ¿Cuándo comienza su novenario? Ayer ya empezó. Ayer ya empezó. Ayer porque se empieza cuando se va. El triduo de misa primero. Se empieza cuando se va, se le entierra y ya se va ¿Sabes qué es lo que primero. más vas a extrañar? Cuando están al aire y ella te va a hacer esto. Empiezan a chismosear ahí. Encontró una compañera. Encontró una amiga y la abandonó y la abandonó. Buen día, loro, puto, facho, ¡Ey! trolo, La merquero. dice. puta hija Oye, de ex merquero. los yuteños dicen, oye, mayonesa al programa, puro huevo. Y Fabio era hombre también, va hablar tanto. Fabiolo ya no está entre nosotros. Ahora las nuevas incorporaciones vuelve el Euro Libertad. ¿Eh? Ah, por Libertad. No sé, habla de fútbol. ¿Qué desfile de Silvia Flower diciendo video? No, No, oído. güey, No el vino. Loba. Yo pensé que ya iba a venir hoy. Dice Eugenia, díganle a Salva que no grabe más como viejo. No por churro tiene que grabar así.
¡Qué malo! Pero es que, así. espera, tampoco, nosotros hacemos esto, tipo, Pero los viejos hacen eso. es que, a ver, voy a mandar una foto de cómo grabamos la selfie. Dale. Y yo voy a enviar uno de joven. Sí. Ahí está. Por nosotros. Pone ese demonio ahí para hacer al grupo. Pedri Selfie hizo de viejo. humedad en lo de Lulax y acá en Batará, Pedri. Pedriño. Matará, Pedriño. Feliz Pedriño jueves. traidor. ¿Qué día viene Silvita a desparramar titi? Silvita ya no viene más acá. No, Silvita ya es de Lulax. Viene Silvia Por Flores. Silvia Flores, ¿qué dicen? Vamos a poner Silvia Flores porque si no nos confundimos con Silvita. Ella Esto- no es Silvita. Cuando venga Silvia Flores va a ocurrir algo muy genial. Yo tengo miedo. Va a haber mayoría ñuense acá. Porque Silvia Flores es Rubio Ñu también. ¡Tera! No, ya es Pobre. Rubio Ñu. Pero de Olimpia estamos 3. No, Yanito y vos nomás. Salva de presidente a Yes. ¡Dale, dupla! Y Demonios Olimpia. No, ellos no son parte del equipo. Ellos son la plebe. Allá está otro Olimpia. Cheli es Olimpia, Ari es Olimpia. Pero Demonio. igual. Acá se dice lo que yo digo y va a haber mayoría ñuense, carajo. ¿Cómo vos te llamas? Javier. Javier porque siempre les veo y nunca me acuerdo su nombre. Mira, Eli. No, se va a emocionar. De y yo veo cuate baby Se baby emocionó. vos, baby No, va a llorar. ¿Quién? Va a llorar. Ah, la pole dancer. Ayer será. Yanito Freely. estaba con bozal ayer será. Boludo, el novio después Brace sin Espera, Acá había varios que le estaban especulando. Espera. De papación de cabeza a rodilla ahí. ¿Le especulaste en serio, Guille? No, No fue él solo, hay varios. Qué pará, no. boludo. A la salida me encontré con ella en la, ¿sabes dónde? En la escalera. Pero Son me cosas gusta- del destino. Pero boludo. me gusta cómo marcó territorio nuestra pole dancer. Porque a ella al toque dijo al aire, no sé qué cuándo, y ahí con mi novio que vino a verme, y ahí toditos los perros estaban así. Mi novio. Ahí nomás ya. Yo he visto a dos. A dos. A dos. Sí o sí, demonio. No, demonio está. No, ¿Quién, bro? Yo he visto a dos. Demonio, el productor, él es muy profesional. Demonio está en abstinencia, hace 5 meses ya sin sexo. No sabemos. Demonio, 5 meses ya. Ayer estaba en un reconocido boliche azuceno con la, Demonio con la cheto. clase alta under. ¿Qué hacía él ahí? Con Dice- todo- ¡No, hey! Ese terminó en un Yeupaguazú. Ese habrá terminado no solamente en dedito, boludo. ¡Sub-Zero! Esa es cara de heterocuriosidad. Estaba buscando. Gran puta, boludo. lugar Qué hijo de puta. Pero Nunca el diablo lloró, boludo. tienen que admitir que los mejores personajes del programa los hice yo. Después cada uno viene jasón, no le ponen ondas. Loco. Esto es amor al trabajo, boludo. ¿Qué te embulla? Eso es ser tecorey. Eso Claro es que no, Salva no es el Tecorey. Lloraste, boludo. Y se me corría el maquillaje, boludo. Eso es espectacular. Y acá está la foto joro. Este es selfie joro. Sí, joro. Qué cambiado tan marma, Así boludo. la papá sí o sí, boludo. Ese es No, re foto. Belén siempre me retaba a no sacar. no podés no poner Qué la grande papá. Fabián Chamorro, boludo. Vuelve, ¿qué pasó acá, carajo? ¿Qué es eso? Cuando viajaba viajaba- la Club Alianza de la Guerra del Chaco. Vamos a hacer el capítulo final. Ese de la juventud. Para él, ahí está el del. Pero ahí no se te ve. Ahí con eso no se te ve. Pero Bueno, eso sí, es es falso. Falso No es 9. falso. Yo no tengo papada, boludo. Sí tenés. Tenemos. Hace así. Qué largo es tu cuello. Sí, boludo. Pero yo también me pongo, mira. Ahí, hacemos así. Sí, tenés. Sí, ahí era. De las cures. Vos tenés más papá que yo, ¡Ey, boludo. basta! No le gusta. Este mensaje es para Está gordo, Elías. Elías, Ni ¿eh? en pedo, bajé 900 gramos.
Me pasó mismo. Acá este mensaje para Elías. Todavía me acuerdo cuando Fabi leía todo mal mi mensaje. Qué bello recuerdo. Fabi leía cualquier otro mensaje, El nunca sol leí. es siempre igual. El del chavo. ¿Se imaginan el fatality que le habrá hecho demonio a Llanito? Fight. Paren. ¿Apretaron ustedes ayer? No, pero Apretaron. demonio. ¿Qué hacía demonio ahí, boludo? No, él está en su prime. Les se cuento fue, algo. trae No, Eh. el mejor personaje dice Pedriño que fue él con su Jason. Eso es cierto. Cierto. Eso es cierto. Contá, pues. Contá, pues. Sí, eso no te voy a discutir. ¿Cómo se llama? Pedriño. No se ve acá la marca del hospital, ¿verdad? No. No. ¿Qué dice? Hoy Bueno, me fui a a ver. hacerme estudios ¿Y qué tal, bro? a un hospital. Y espera. Y A todo ver. bien, todo bien. No le das el estudio. No, o sea, no, ya. Lo que te iba a mostrar es otra cosa. A ver. Pero habla nomás mientras acá. Ah, bueno. ¿Qué mucho me confundieron contigo ayer por la historia que subí en Instagram? Mínimo 10 personas pensaron que ella era yo el del tubo. Me dijeron que me parezco a vos, José, dice Igna. Ayer por la historia bailando el... Le parezco a Igna. Le parezco. En el programa de Lulax habla full demonio y acá no habla al aire. Está cansado ya demonio hasta ahora. No, oye, está con una caripela de poco amigo, demonio. Terrible. Y bueno, yo te olvidé que duerma a las 3 de la mañana. Nuestro problema, Pio, es boludo que vos duermas tarde y después nosotros tenemos que venir a aguantar. Y acá. hubo acción. Pero, ¿por qué te fuiste con Tana, será? Un tiki a dormir. Porque se fue al concierto. Terminó con el concierto y él llegó. ¿Qué co- Terminó el concierto y ¿Concierto de llegaste, qué? boludo. La hermana de Goy, pues qué cantante. ¿Tiene un grupo o Camigo canta? se llama. Ah, Y Goy ayer- Camigo. Ah. Hizo su presentación y a las 12 llegó de morir, ya terminó con el show. La cancha, el partido terminó a las 10:30. Picaron. Man, pero ¿sabes lo que cuesta salir después, Una boludo? hora y media. Mira, No, realmente ayer fue un caos. Y después hay una Mucha cosa- gente. Mucha gente, pero el problema es la salida. Y hacen un buen trabajo cuando te vas, los policías. Pero después cuando termina, Brazo caído, Man, se van todos ya. se abren. Dejan quilombo. todo cerrado. O si no, se abre todo, todos lados, se tranca todo por todos lados, no puedes salir. Ey, Y la cierto, gente, boludo. Y también hay una cosita para la gente que va a la cancha. No es por hablar de fútbol, pero para que sepan un poquitito nomás. Porque hay mucha gente que va a la cancha siempre. Y al salir, todos salen por Carlos Antonio López. Y después todos quieren quedar por Montevideo. Lo peor que podés hacer si querés salir rápido es hacer eso. Andate bien, nomás cruzar Carlos Antonio López. Te va Claro. bien hasta el fondo. Hasta ahí te apunta si podés. Y después vas a quedar y vas a salir allí. Está en el centro ya y tienes que irte. Y si te vas a ir hacia Lambaré y compañía, vas a quedar todito haciendo la Ah. colonia. Ya lo Te vas rodado. a Colonia, agarra por la costanera, por la nueva costanera y te vas a ir. Hace así. Y los perros Sí. no, los perros todito por acá, todito por acá, todito por acá. Y se plaguean, se enojan, bocina, este y lo otro. Hay que abrirse. Pero sí, siempre hay tráfico cuando hay fútbol. No, cuando nos vamos a la arboleda también un quilombo. Caminando se van y vienen. Cállense ustedes que se salvaron. ¡Olveira! cállense. ¡Gol! Se salvaron. ¡Penal! Se salvaron. Nos veremos en la arboleda, ¿eh? Vamos a la cancha todo ese partido. Por favor, No, no se va a jugar en la arboleda. No, no se va a jugar. Porque No se habla de fútbol. el público de Olimpia no es tan de confianza para entrar a semejante Sí. escenario. Yo esta semana no Eso lo del estudié. cerro, lo del Luque, boludo. Yo estoy legalmente me quiero ir. Y vamos, Para. Vamos. ¿Qué partido? Rubio Ñu Olimpia. Pero en la Ajá. arboleda tiene que ser. No, sí, Ajá. no, pero sí. No, ya salió mal ese. Hicimos en tercer tiempo y salió mal. Contra Triqui. Ellos que se pongan delante de la cabina. Pues yo voy a estar en el restaurante. Y no podemos entrar en la cabina. Con Cristian Pérez. ¿Se puede? Y apretadito. ¿Quieres apretar con Pérez? Con De Pérez. las Pérez? Pérez. Cristian Pérez. No sé quién es. Ah, la vez pasada estaba escuchando en Versus que muchos hablan de la secre. Sí, En la versus. vez pasada ¿Por qué hablan de la hubo un secre? momento que se habló de la secre. ¿Será? Andrés Rolón. Aparte, maneja todito. Y ¿quién vio a Elías? Y el que Elías, el que está conmigo en Popo Gute, pero ¿cuál? Ah, el de la secre, Ah, sí, le conozco, yo veo los reels de la secre, sí, espectaculares. No,
Gracias, Verso Sport, por hablar en mí. Y ahí después aparece, atención amante de las empanadas de huevo. Y hablando de la secre, empanadas de huevo. Bueno, voy a leer mensajitos en Twitch. ¿Qué dice los twitcheros que faló? Angelo Minata ya estaba saludando hace rato. Jaupey, hora profe, decía Gustavo. Pedro dice, buen día equipo. Y Elías, loro fachijo de puta falopero tembo. Viernes menos cuarto, violencia intrafamiliar. Y Silvita ya estoy llorando porque no llega, dice. Fabi, volvé, dice el Cuerno de Domingo. José, ¿podés invitar a Fabi otra vez y que Elías cierre sus ojos? Imaginé a Fabi a su lado. Elías, Sí. así como vino vestido ayer, puede ser mascota del Partido Colorado, dice Domingo, el Cuerno de Domingo. Sí. Y ahora, ¿quién va a agarrar el teléfono para leer al chat? Dice, ¿de qué signo sos? Está bien. Cuerno de Domingo también dice, ¿sabes, Elías? Marlon no sabía si vos estabas bromeando o diciendo en serio, él esperaba que vos te rías. Pero eso fue real y me estaba acordando de ayer, porque ayer, puta mierda. ¿Qué pio? Yo, Te fuiste a la puta. Yo vi tu historia y seguía llorando. ¿en cuál? La historia en tu marineta. Y después borré, porque ya pues, sentía que me estaba consumiendo todo y borré todo. Pero después salí a caminar a la noche, 9, 10 por ahí salí a caminar. Y, boludo, no podía parar de pensar, ¿entendés? Y me acordé de esto de Marlon. Pero Marlon de verdad que, o sea, Marlon para mí que tenía miedo. Y él le miraba y él... Vos Y decís- Fabi por eso renunció. Por tu culpa. También estaba calculando. Por mi culpa. Para que no haya más acercamiento. Acercamiento. No, pero Fabi, con jamás cuidado. haría eso, boludo. Desarrolló bien la idea, no se disoció en ningún No, el momento. tema es que estos dos, cuando el otro habla, se meten en sus cosas ni oyen. Bueno, voy a Ahora la contar. atendimos, boludo. Voy a contar. Bueno, contá. Me fui hoy a hacerme mis análisis. Sí. Anal. Y tengo que decir al sanatorio AMSA. Que no se vea la marca. No, pero sí quería decir porque la chica, lo único que sé de la chica es que se llama Yani y que está ahí. ¿Verdad? Bueno, me entregó mis resultados y yo abrí y dije, voy a mirar qué dicen mis resultados. Y he visto una nota. Pero la nota, o sea, yo dije, el doctor habrá escrito indicaciones, qué sé. Abrí. Ya. No es de tensión ni nada, es algo bueno. Con el 50% de los votos. Positivo. Ahí. Te quedas en cuestión de peso. Maena. Está toda la ecografía. Y le puso la notita acá con el clip. Quítale la notita, puedes quitar. Para que se vea. Elías, gracias por tus videos y por alegrar No, música triste, tengo que poner y por música alegrar melancólica. siempre a mucha gente a pesar de todo lo que pasas. Sos lo máximo. Que Dios te bendiga tu vida siempre. TQM Yanima N. Ena, Yani. Besote a Yani. Me mató, boludo. Lloraste. Mira, estás de 2 meses, boludo. ¿Sabes vaya el sexo de la criatura? Es chiquitito, por lo menos. Eh. Pequeño y... Está bien. Y yo estaba en bol, boludo. En un bol. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Porque el mi hermano me llevó hasta ahí. Yo le dije, man, lleva nomás el auto y yo me voy en bol a tu No, trabajo. estás queriendo que vuelva Volt. Está queriendo volver al Que Paterri. vuelva. Volt es lo mejor. Y me subí con un Yo Volt estoy hablando con los Volt. y yo llorando con el Volt, boludo. ¿Y qué te ¿El dijo el Volt también gol? lloró? No lloró el Volt, pero buena onda. ¿Qué? Yani, te amo y te adoro. Y no saben lo que me pasó hoy cuando me fui a escribir a Herman Sanford. No queremos saber tampoco. Pero te voy a contar. Bueno. Me Pues sentí... entraste seguro rápido ya, apurado. No, entro, ¿verdad? Y había sido todo. Sí. Y estaban hablando ahí los instructores con la señorita que atiende. Y me mira, hola señor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y atendé. ¿Cómo es el tema acá? Bueno, tal cosa. Vos tenés tal cosa. Y acá podés poner tus datos, toda la pantalla touch. ¿Cómo se borra? ¡No!
y acá viejo. me explicó todo, taca, 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 y había un joro que estaba ahí hablando, ¿viste el famoso joro? Estaba ahí hablando con el instructor. Y le dice la chica, decirle que te cocine. Y yo así, tiqui, tiqui, cocinar, ¿por qué cocinar? Él cocina. Y yo así, ¿Vos sos famoso? No, o sea, él sale en la tele. Ah, perdón, yo no veo la tele. No, yo sé, ahora es generación TikTok y eso. ¿Cómo estás vos en las redes? O sea, ya la ok. Ah, mira, perdón, sí, no, ahí está. Ah, mira, qué bueno, y yo así. La tecnología. Hay generaciones que ya no nos conocen. Ah, no. Y en el... Sí, pero ese McDonald's que tenés que vos pedir. Sí. No, ese yo no. boludo. La vez pasada también me dijo, ¿Por qué, Santa, no? vámonos nomás los misteros. Le dije más fácil. No Preparamos quería los pedir. mitos con 2 huevos. No que acá. No Y que yo la- Yaguare. Imagínate Yaguare. Yo Yaguare en el McDonald's del Obelisco. Y Sofi, papá, amor. Espera. Le hacía no pasar funciona esa pelada. caja. No funciona. No funciona. Y Soli, y Sirvienta. demonio ahí, jaja. Y hola, quiero un ¿Por qué le hablaba a la máquina, boludo? Ah, pero eso es cierto. Además, vos te vas a la caja de este Sí. lugar Desde y fast te dicen, food. ¿por qué no usas la puerquesa esa? Y porque no quiero, le digo. Tipo, ¿para qué vos estás? ¿Entendés? Mano, haceme nomás la orden vos y ya está. Trabaja, boludo. O sea, Totalmente de acuerdo. que puta no quiere más laburar ahora. No, y después no se dan cuenta que están siendo reemplazados por máquinas. Pero, También. Y Dentro de yo, poco, lo de la cocina no me llevan a estar. cierto. Y ahí después ya la máquina nomás. Pero hay algo que sí me encantó. No del fast food ni nada. Hay acá hacia mi casa, autocarga de combustible. Como en Estados Unidos. Y 400 guaraníes menos. Y vos no tenés que esperar porque ¿viste? Algunas veces los playeros están y no te ven y vos tenés que Ocupado tocar. también. Y ahí autocarga está vacío y 400 guaraníes menos de los combustibles. y fácil Vos ahí, es. QR, tiqui, tiqui, factura, carga. Sí, ese es. Espectacular. Así que forzada la tecnología. Voy a probar, porque a mí a veces me da vergüenza no saber cómo cargar. Y No, espectacular, vos cargás ahí, chiquillo. Ahora diésel, tucu. Después ahí, ¿cuánto querés cargar? Tucu. Después QR o tarjeta, tucu, tucu. Querés factura, chucu, 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 chucu. Y cargá voy ahí. Y da, vos toco cargar, vos sentí te ahí. sentís playero. Yanquietera. Yanquiete, papá, O sea, Y Sofi no quiere usar, entonces me obligué, yo tengo que ir a cargar porque Sofi no quiere usar porque dice que se va a quedar con olor a combustible. tu mano. No, ella. ¿Saben lo que me hicieron una vez en un lugar de comidas? ¿Qué? Pedí una bebida light que es color agua. O sea, que no tiene color. Ay. Ay. Bueno, agarré mi pedido, ya me estaba yendo y este no es ay. Me dio el negro. Era Me dio, oro. Te dio el negro. me dio- Te dio el negro. Me estacioné mi vehículo ya fuera del local y me voy otra vez a la ventanilla porque estaba pidiendo por el Escúchenme. ¿Qué idioma aforismo? Es que para no decir las marcas. Claro. Y boludo le dije, mam, me diste en vez de ay. Ay. Y le doy la porqueta. Y me cambia. Y te Me voy al Ya no van a cancelar. Me porque voy. no hablamos No, los- no, Me voy al vehículo y tomo. Te subiste en la Y tomo ay. Oh, era ay. Era o y a. Era tónica, boludo. Agua o y a. Me voy otra vez a la ventanilla y le digo, esto no es spray. Tanto quilombo, pa. Tanto quilombo, para veníamos tan bien, boludo. Esto no. Quiere auspiciar en
Igual no. El hijo Bueno, le digo, este no es, ay, me da otra vez otro, me voy al auto, pruebo. Era otra vez, boludo. Y dije, esto no tiene ay. Ya piró, me voy nomás ya. Me fui. Pero tampoco me quejé ni nada en redes porque ya harto estoy de quejarme. Enseguida va a Pero llegar eso la fue lo que nota. pasó con EI. Enseguida va a llegar una nota ahí, don Fran va a leer Asociación de Gente con no se burla. Enseguida. Payaso. Señoras, No, es para que no se entienda nomás. cágate de risa. Siguiendo ese tema de... ¿Ustedes se Ay. acuerdan del bloque Notifori en tercer tiempo? Y se dejó de hacer Notifori por eso. Porque se quejaron una vez que... Porque, ¿cómo se van a burlar? ¿Vos no sabías eso? Sí, por eso no se hace Notifori. Si yo dije, vamos a hacer otra vez Notifori. No, ya nos cancelaron. Te juro. La vez pasada a mí me putearon mierda. porque hice un... Me funaron por... ¿Qué dijeron? ¿Eh? ¿Qué dijeron? Oh, Fabi, ¿eh? La vez pasada me funaron porque hice un video con el himno nacional donde yo bailaba. Sí. Vimos. No, pero ese ya ¿Por qué es te vas a falso funar? patriotismo. Eso es cierto. Quilombo me hicieron. Pero ¿por qué, guau? Si así mismo, güey. Entonces, Boludo, era una comparación nomás de tiempos, tipo que cómo era Guau antes y cómo ahora en la actualidad los niños, tipo por el uso de TikTok y demás, hacen de todo baile. Eso no fue. Los perros, ¿para qué estás ahí preso? Te vamos a meter en la cárcel. ay, hijo de puta. Man, así me decían, boludo, por privado. Y yo... Llévenme con los militares, entonces. Llévenme a Viñascue, Llévenme para que me meta la bayoneta. Bueno, hablando de hablar mal, No. Hablando de bayoneta. modular. hablando de bayoneta y de heterocuriosos. Hola chicos, ¿cómo están? La obligación, de hecho. Yo soy el proveedor de leche. Aquí, patán, vámonos. Señoras y señores. Estoy parado. ¡Demonio mío! No sé, tuve sexo en la cocina. Con todos ustedes, el Oh. chico del clímax. ¿Qué se tapa la...? Ahí. No sé. Ay, año. ¡Ey, no! No. ¡Pará! Es una mezcla, no, fuerte, esto es muy fuerte, ¡Basta! Lo más loco es que habló mejor que normalmente. Cierto. Pará, se te entendió, boludo, a vos. Ahora por fin te entendimos. Hola chicos, ¿cómo están? Ay, no. No, ya, no Mira, hagas, Cheli. Cheli, ¿quién te está tapando la cara, boludo? no hagas más, boludo. Bueno, ¿cómo está, hermano? Ay, ya veo A que ver, no, boludo, ya veo que nos van a funar, boludo. No sé, nos van a funar. Canceladísimo. estoy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Habla bien. Ah, no, ya está hablando. Ahí está. Hola, Otaku, ¿cómo andamos? ¿Qué tal tu fin de Otaku? Ah, no, No. hoy es... De la chela, hoy es jueves recién. No, hoy es jueves. Qué largo es febrero. A vos te... Qué largo esta semana fue. Pero te pregunto, ¿a vos te cuesta también llegar a fin de mes arañando? ¿Cuál es el menú fin de mes, por ejemplo? ¿O rayas? Rayo. Rayado. Ese es día para hacer ayuno intermitente. Pero vos sabés que es doble filo eso de rayar otaku. Tener que tipo... Hacer ayuno intermitente, correr. o menú genuino de cocinar en tu casa, qué sé yo, pancho con arroz. Ah, rico. Ese también es. Ayer yo le bajé poroto, rico el manteca, pancho, boludo. arroz, quesú y huevo frito. ¡Ah! Un arroz que con huevo frito y ya huevo está. frito ya. encima. El huevo frito, y sabes que yo le voy a dar el tip para que el huevo frito salga ¿Cómo tiene que ser el perfecto. huevo frito? ¿Cómo va a ser? Poquito de aceite. Poquito. Escucha que vos que estás viendo la tele allá. La paila no tiene Ya que estar veré. muy caliente. El bombazo de sal. ¿Querés huevo frito sobre la... Sí, me encanta. Gracias, mi amor. Pero ¿sabes cómo me gusta el huevo? Sí, después cuando llego... Aguajete. No me salió el huevo frito.
Difícil hacer el huevo frito bien, boludo. Sea teflonado o sea de hierro, lo que sea. Mejor lo de hierro, porque no vas a tomar el veneno del teflón. Paila. Tibia tiene que estar tu paila. Ahí, poquito de aceite. Le pintando, le deja el chorrito y una gota ahí. Esparcile el aceitito. No tiene que flotar en aceite. Ahí, cuando está tibio, le tirás el huevo. Agarrás la tapa de una olla que tenga el mismo diámetro de tu paila. Y cuando ya está bien caliente, le tiras un chorrito de agua y ahí le tapas. Y el vapor termina de cocinarle por arriba, dejándole el juguito. El ojito, el redondito El así, bien redondito. jugoso, y el blanquito así redondo. Está clara. Para que vean cómo es. Chicos, no hagan Es que eso, por favor. es que me río, o sea, no, en realidad no me río, pero es simpático nomás que José dice, para que no tomen el veneno del teflón. Del teflón. Boludo, te metes cualquier whisky que encontrás, boludo. El whisky Déjate de es lo más- joder, man. Elixir, el whisky te limpia todo, papá. Dale, dupla, dale. Proba. Che, estábamos hablando de ona. Mira Bien, por el ¿eh? mensaje que me llega. No, no. Hoy es el día. Ona te invita a el lanzamiento. No escuchan. No, escucha. No, uno Bueno, manifiesta. así se sale el huevo frito. Te voy a pasar la foto de mi arroz que supo por otro pensé que tu manteca huevo frito. y huevo frito. ¿De Te voy a pasar la foto de mi Huevo huevo. frito no queremos, boludo. A mí no me gusta el amarillo líquido. Ahora, Para tú mí estás- tiene que estar cocinado. No, pero ese mata no, toda la no me proteína. Y que mate, pero no me gusta. No es bueno eso. Asegurarse de Ah, tapar a mí me rápido, gusta por así cuando de favor. repente voy a mezclar con una ensalada y eso me gusta así, más durito. Boludo, hay gente que clava su huevo y toma así, tipo cocina huevo al No, agua. con juguito. Tipo papá. hierve, pero toma todo el líquido azul. ¿Qué? ¿Azul? ¿Qué líquido? Azul. El huevo de quién es lo que vos Amarillo. comes. Cartón. Huevo de pitufo, vio. Con Otaku, por favor. Oye, Bueno. chicos, bueno, después del huevo. No, yo decía nomás la recomendación. Tapen rápido si no se van a quemar como yo. No, te no quemaste, se hermano. nota. Sí, estoy quemado. Lo. ¿Cómo te quemaste con el huevo? ¿Qué te quemó, papá? Sí. ¿Qué te quemó, papá? ¿Que le cocinaste a la novia? ¿Qué? ¿Y Yo. quisiste hacer huevo frito? Sí, pero me olvidé de comprar el huevo. Entonces- Quemé el huevo, pero me olvidé de comprar el huevo. No entiendo. Deja de invitarle, Rufo. En Sí, serio, él te es juro. mitad y todavía. Él es mitad y todavía. Bueno, Bueno, vamos a empezar con el tiempo. Putea, boludo. Bueno, Bueno, Ariel arrancamos. que está funado, no puede hablar. ¿Por qué? Sí, dale, contá. Dale, ¿cómo se va a comportar el tiempo hoy? Para hoy tenemos una máxima de 35, mínima de 21, cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Para mañana tenemos una máxima de 36, mínima de 21, cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Eso es lo que nos espera para el día de hoy y mañana. Qué puta, qué fuerte esa imagen. Boludo. De acá dice Anabela 95, no le enfoquen más a Otaku, estoy haciendo mi media mañana, dice. Buena. Sí, bueno. Sí, bueno. Yo leo nomás Otaku. Qué loco. Primero Fabi se va, ahora Otilio Román, el conductor del programa. ¿Por quién? O el dice? pelo, Culo, no. Grande Otaku, dice Pedriño. ¿Qué pasó de la mansión de los políticos? Y terminó. No, hay plata. 183 Puta Pedriño, viewers. carajo. Bueno, ¿qué más tenemos? Cotización. Pásame Tenemos el dólar que cotización. tengo que pagar mi camioneta, hermano. Arrancamos con el dólar lo primero. Abajo el dólar, De las cores subió, sí que se llegue. Pero ayer cuando mandaba 6.300. Pero ¿Cuánto tuvo es su ahora? precio. 100.300. Depende de la casa de la cual cambies también. Venta es lo que nosotros tenemos que convertir, ¿verdad? Sí. De las cores, hija. El dólar está 6.300 la compra, 6.470 a la venta. El peso argentino está 4 balines la compra, 4,50 a la venta. El real está 1.200 la compra, 1.260 la venta. Y el peso uruguayo está 120 la compra, 200 la venta. ¿Por qué cambia la tonalidad, boludo? Se le va la Espera un voz. poco, se le va la voz. Primero está hablando. Vete, Primero este el dólar 6.540 y después el peso uruguayo está. Se queda sin aire el hijo de puta, boludo. Respira. Pásenle un balón de difónico, oxígeno, perdón. boludo. Estás difónico. Así mismo. Hace unos días yo así, desde el martes. Cuidate la garganta, hermano.
Cuidado que... Cierto que dijo que tomó miel. No, papá, agua tibia con bicarbonato. Mi garganta ayer estaba hecho puta. Mía garganta. Le bajé 2 rayas de whisky. ¡Epa! Bro. Y después, hoy a la mañana, agua tibia, bicarbonato y gárgara. Un sabor horrible te da, pero te limpia todito. Bueno, voy a hacer eso porque ya no puedo más con la mezcla rara de mi mamá. Me hizo un café con miel y una chorrada de limón. Bueno, café con miel, pungalo que te va a dar. Café con miel Café no con es. miel y limón no ¿Cómo es. que café con Te tiene miel? que dar Eso me dio mi mamá, o sea. Te quiere mucho tu mamá, Sí, ya te digo ya. Métele bicarbonato. Haceme caso, te va a hacer bien. Miel, limón, jengibre. Boludo, Bueno, no le aguanta a su mamá. Ah, otra vez. Toma café, acá hay limón. ¡Paté! Y acá te voy a poner un poco de fiambre licuado. Toma, esto te va a hacer bien. ni siquiera coló el café, o sea, directamente vi el grumo que el café en el fondo. Che, tu mamá te está tirando señales, hermano. Anda ahí solo. Man, raja ya. Ahí no es, amor. Si no te das cuenta con eso, hermano. Hermano. Ya te digo ya. Bueno, tenemos por último Va a llorar. los minerales. Tenemos el uranio que está 567.958 por kilo. El irio que está El iridio. 42.757.901 por kilo. El paladio que está 371.789.947 el kilo. Y luego tenemos la rubionita que está 6 la tonelada porque se le subió el ego. Anteriormente solamente valía 3. Cuidado, hoy con San Lorenzo. El gordo se nos ¿Sabes qué? agranda. Metele café con limón, metele. Me río porque dijo Rubionita y Rufo. Esta piedra yo no conozco, Rubio. Rufo. Su cara. Rufo pensaba así, este ha de pegar. Rubionita. A Rufo se le hizo agua a la nariz. ¿Por qué? Tu socio, es tu socio. ¿Cómo te tu conoce, socio. eh? Tu socio. fuerte. Bueno, está todo. Ya está todo. ¿Planes para el fin de semana? Voy a ir a ver a mi novia ¿Cuándo? el sábado. Muy bien. ¿A qué Sábado. hora? Sí. Hasta el domingo. Ah, no te quedas a dormir. No. El domingo me quedo en casa. Momento en familia. ¿Por qué Muy me reí bien. como Ariel? Cuando estés con tu novia, imagínate en esa imagen. No, que por tenés favor. atrás, sí. Si nada hemos venido y nos iremos. Antes de olvidar. Pero siempre estarán. ¿Qué le Debe pasa? estar llorando. Ay, Dios mío. Se emociona. Se emociona otra vez. Momentos que pasan. Gracias. Fin de largo, ¿eh? A disfrutar con la Fin novia. de semana largo a disfrutar. Sí. ¿Y ya. qué vas a hacer todo el fin de largo? Solamente el sábado vas a estar con tu novia y después ya Sí, te vas. voy a ver. El domingo probablemente voy a venir a trabajar. Es una probabilidad. Todavía no es fijo. Muy bien. Entonces Hombre por eso trabajador. voy el sábado y el lunes voy a aprovechar el feriado. Muy bien, espectacular. Gracias. ¿Qué quería decir antes de irte? Ah, no. Un saludo para mis cuñaditos que son los hermanos menores de mi novia que siempre ven el programa en diferido. Creo, no sé si, ¿cómo se llaman? Se llama Débora y Ángel. Son Débora y Ángel. Son los hermanos Débora. menores de mi novia y siempre ven el programa en diferido. Mira, un poco espectacular. Débora y ¿Cuántos Ángeles. añitos? Débora tiene 13 y Ángel creo que te debo, 9 años tiene. Creo que te debo. Bien, espectacular. Espectacular. Fanático del programa. Sí, siempre ven el programa. Muy bien, espectacular. Ahí está. Siempre tratan de copiar el baile de Quique. Ey, no, tanto. No lo hagan. Gracias, Otaku. Gracias, Bueno, chicos, Otaku. nos vemos mañana. Ay, chicos. Hay muchos mensajes en YouTube. ¿Qué tal, los quiqueros? Bien, bien, pero para aprovechar nada más ya que estamos, un saludo, un gran abrazo al mi querido amigo el general Roberto Olmedo, que hoy está de cumpleaños. Él hoy está como decano de la presidencia de la República, un capo, un historiador del Coraca, vecino, amigo General. de infancia, así que Mi general. saludo al general y a mi querido compañero, amigo desde la infancia, Jaime Osvaldo Novera Kennedy, que también hoy está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Así que Saludos, Jaime, feliz saludos, Jaime. cumple. José, te quería preguntar algo. Pregunta. ¿Vos vas a llevar camisilla, o sea, musculosa, para entrenar? No, voy a llevar, tengo así mi remera sorocuello. ¿Por qué no musculosa? Y porque se me va de toda mi teta encima que tengo feroz teta. Y no tenés músculo. Y no tengo músculo. Hay tengo una teta. regla. Un tipo subió un video, una regla que no hay que llevar. Si sos pirú, no tenés que lo llevar. Pues tenés mi video, demonio. Pero voy a llevar a casa mi remera de rubio ñu. Y no querés un outfit No, para entrenar.
¿Por qué, boludo? Porque no me voy a sentir cómodo, me gusta lo que tengo. Lleva calza. Tengo mi... Una calcita. ¡Ay, qué áspero, Voy a llevar no! mi chorcito negro. Chortepe. Sí, TP. Voy a llevar mi champión azul, mi media y voy a llevar mi remera de Rubio Ñu. Y tu toalla para limpiar Mi tu toalla. sudor. Tienen que Y llevar tu tu guante para agarrar Tu la agüita. máquina. Ah, no se permite meter tereré, ese bajón. No, agua, tu termita. Yo pregunté, ¿se puede meter tereré? No, es por la maquinaria. No. Por la hierba, ese Ahí bro. está. Por la mató hierba. los perros. Voy a llevar mi whisky. Lleva tu whisky en tu hobby. Hijo de puta. Le va un patatú haciendo press de pecho Madre ahí. morir, ¡Oh, boludo. pa! Hay No, mensajes también hombre. aquí. Casi todos son para Quique. Enzo Barrio, esto todavía no hay buen día, equipo. Chupen la Buen día. tuya, dice. Bel Osval dice, buen día, loro puto falopero, homófobo, clasista y pelotudo. Dice. Edward dice, buen día, populares, saludos a todos, loro Quique, falopero, puto, metele, uno lo soñé porque Fabi nos abandonó a nosotros. ¡Buen día! Todos te piden, no lo soñé, tío. H, ¿qué le pasó a Libertad? Ayer sí que está en la cuerda floja, pregunta. No se habla de fútbol. Se habla de fútbol mañana. Se habla de fútbol hoy. Eso quería decir también, que no estudié esta semana nada. No tuve tiempo. Y mañana vas a estudiar. Bueno, ahí está está, el video. ahí está el tip para José. A ver, tip para el gimnasio. A ver, Play. arrancamos. Lomita y raquítico en el gimnasio con musculosa. Amigo, lleva nomás una remera normal. 15 días hace que empezó. Y lleva musculosa. Pirú, shalai, o pata más pirui. Pero él con No, es caso musculosa de se José. iba a que su bíceps es enorme. Y se paran otra vez frente al espejo. Y después van a hacer mancuerna. Agarra su mancuerna de 5 kilos. Y mira su bíceps. Amigo, lleva una remera nomás. No califica por vos. Oye, ma. Musculosa, pelada. Oye, ma. Oye, ma, Positivo. José va a llevar un positivo. combo. Bueno, si Elías mandó ese video, Sí. positivo. Positivo. A mí que es positivo, no sé, no le conozco realmente. Esa, vos, papá. Ah, y no sé, yo no le conozco. Guau, uno podemos vestirnos como queremos, donde queremos, bro. Por eso es que la gente a veces tipo ya también tiene vergüenza de irse porque Claro, pues, todos empiezan de alguna forma. Sí. ¿Entendés? Y no creo que él haya llegado, haya nacido así como está ahora. O sea, Yo voy a buscar mi remera de Martín Burr, intendente. Año 96. Año 96, Martín Burr, intendente. no tenés de Nicanor, ¿Sabes qué? boludo. No, yo tenía uno de Lino. Lino, presidente. 98. Conseguíme remera de Blayano Senador. Blayano Voy a llevar, te juro, voy a llevar. Oíste, eso Te es. extraño, Lino. De Yoyito. Yoyito. Voy a llevar remera. Yo tengo el sol, sale para todo el encuentro nacional, el Encuentro primero. nacional. El primerito. Clary, área intendente. Intendente. boludo. De esta vez. Necesito toda la remera de los políticos retro, voy a llevar. Lugo presidente. Lugo. Yo tenía una Lista 8. Stroner Paz Así y es. Progreso. Jate puta. No, gordo, Pedro Fadul. Pedro Fadul. Tenés que hacer como Telecomio. Me gusta. Voy a llevar. Pasame el de Blas, ya no voy a Te va a llevar. pasar. Te juro, voy a buscar mi remera Martín Burt. Después tengo Félix, doctor Ayala diputado. Tira. Ni a los Pobre. premios acá se fue doctor Ayala, ¿sabes? En el Ah, 93 él estuvo. se candidató una vez, no, nunca más. ¿Y vos cuánto tenías? Yo tenía 10 años. Ay, hijo de No, conseja. pero ni a los premios, anga, papá. Ganó en la escuela Juana María de Lara después. ni a Hijo los de premios. diputado. Hijo de diputado. Extrañame, ¿Qué tenemos en presa. YouTube, José? Están los costeños. Sí, tenemos. Buen día, dice. Buen día, poputeño. Juernes retro y de buen desayuno, tortilla con huevo frito. 198 viewers ahora mismo. 201 Ya. ya. ¡Ea! Después dice. Ey, hoy es jueves de 100.000. Hoy regalamos el video. Ahora, ¿Quién tiene 100.000? Elías. al gimnasio imaginario irán de la core. Pedri, estás perdido. Después le invito a mi gimnasio a Josecito, dice Pedriño. La remera de Nicanor es solo para Navidad. ¿No querés ver Pedriño y José haciendo ejercicio juntos? Lo que te manda a decir Belén si no querés la remera de Salvador y que era intendente. Quiero, por favor. Vos estuviste también. Sí, Sí, campeón. pero perdimos como la guerra, pero tuvimos. Qué grande, qué año. bro? Por algo pasan las cosas, Sally. Sí, ¿verdad? Y no sé, en la interna anterior, güey. Ahora 2021. Sí, 2021, por ahí. Yo me quedo candidata así, pero casi ahí nomás.
Oye, Un más carajo no voy a No hacer. sé, no te aguanta luego la gente, boludo. Casi, ay. por favor, que ese sea tu lema. Es la misma, un carajo no sé, pero voy a ver candidato. Man. O sea, ya la intendente, un carajo no voy a hacer. No te prometo nada Te porque no prometo voy a un hacer nada. carajo. Yo me candidato por la plata. Le odia luego la gente así a este tipo Sí. y él se va a Yo candidatar no, para Lo peor es que va a haber gente que le va a Es la misma votar. cosa, es la misma cosa, Carmiña. Vamos, mi gente de Paraguay, votenme y los perros. Yo entré como para votarle, pero se paga, había sido. Y ahí con tal negocio. Y salí. ¿Cuánto se va? No miré, boludo. Votaron ya por nuestra No, compañera. 200 guaraníes el mensaje, man. Como que ni en pedo, demonio. Obvio, ¿Por qué haciendo ni No en puedes decir pedo, eso, boludo? demonio. No puedes decir eso, boludo. Yo Nuestra le- compañera. Voten pues como por Carmiña. Ella dijo que yo era una persona oscura. Sí. En el streaming de Argentina. Pero ojo, miren que hay mucha gente en Paraguay apoyando a Carmiña y yo así. ¿Qué ves? Pero ahí va, le va a votar la gente. Acá en el acuérdate de mí. canal hay muchos compañeros que No, en Paraguay, que no sea malo. Le van a votar. ¿La foto de qué? De tu huevo. Acá está. ¿Quieren ver la foto de mi huevo? El del huevo frito de José. Mira la foto de mi huevo. ¡Puta, Riquísimo. Va, Le pone picantito. Ah, ahí solo el amarillo picante. ¿Y Y, sabe qué? y con tu cuchilla así. Ese arroz con poroto manteca. Arroz, queso con poroto, manteca y un huevo frito. Ah, neta. El poroto manteca me costó 3.000. Queso Paraguay 4.000 al menudeo. Tenía arroz y le puse un poquito de cebolla a tu arroz, queso, ponele cebolla. Sí, riquísimo. Neta, boludo. Ese reel dura 10 minutos. ¿Cómo boludo. cocinar el huevo frito Ese fue perfecto? para la abuela. José cuenta la historia, cómo empezó toda la receta de su abuela, cuando le cambiaba el pañal y te ponía todo. Y cocina. Cocina. 10 minutos ahí está. Ahora se vaya a Marfil a vender su receta, boludo. ¿Mi qué? ¿Tenés la foto del huevo de Elías? ¿Te pasó al privado? Ay, mi Ah, yo soy guau, ese dicen. El papá De Rugrats. ¿De quién era? De Carlito. De Tommy. De Tommy. No, el papá de Carlito tenía naranja su pelo. De Tommy, yo ya. solo- Sí, yo traigo naranja también. Naranja nunca tú traje. Mi pelo. Nunca le tenés que Banana lo que yo veo que es. Hoy traje banana. Video de Salva. Después leo YouTube. Hay muchos en YouTube. ¿Cuál es el video? A ver. ¿Cuál es? Ah, no, ese Naranjito y Dora peleándose hoy porque se terminó Positivo. su Hellcat. Ah, Terminó su Hellcat, entonces estaban peleando. tienen que llevar. De Varela. Vale, Y Varela, gato. Ari, Tire va, ahí se Che, la- porque grande que están, saludos a los. tener gato, Nada que ver. tener gato es positivo. Nena y nene son hermanos de sangre. Nada que ver. Creció. Para mí tener gato es positivo. ¿En serio? No, yo no prejuzgo, pero tener No. gato. Para mí eso que tienen perros grandes y se hacen, eso es lo que son Sí. positivos. Yo tengo un Tener perro Rottweiler. grande con nombre de superhéroe. Ah, Positivo. ese. Boludo, ¿saben a vos lo que hizo Thor? ¿Qué hizo Thor? Thor encima se llama. Thor. Más positivo posible. bro. ¿Ves que él está atado? ¿Verdad? Y cuando yo me despierto, ya ladra porque, no sé, me huele, me escucha, lo que sea. Y yo me voy a soltarle mientras yo me preparo, bla, 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 y él recorre. Y un día, no me acuerdo cuándo fue, no, yo le digo, ¿Por qué le pones ya te despertate ya. Le digo. Y Thor ahí. Y ya mueve su cola para que más que se le suelte. Bueno, le dejé suelto. Y mi vecino tiene gallinas. Pero ¿cómo le vas a dejar a Fero perro Rottweiler suelto en piquetecue encima? Y él, o sea, yo le estaba mirando, se fue hacia la gallina, le dije, todo venía hacia acá y me hace caso a mí. Tipo, viene enseguida, bla, bla, bla. El tema es que le dejé a Thor a cuidado de mi mamá. Y cuando llego acá al canal me llaman. Thor le agarró a la gallina del vecino. Y no le quiere soltar. Le tenía acá, boludo. Cuando le mató, por lo menos. Y a mi mamá no le tiene miedo. O sea, mi mamá le tiene miedo al perro, entonces él ni caso le hace. Y trataban de quitarle la gallina de la boca Sí, cumbia la gallina. y él le gruñía. ¿Gruñía? Sí. Sí. A mi mamá. Entonces le llamó a mi hermano. A mi hermano también le respeta ahí. Thor le llamó a tu hermano. No, mi mamá le llamó a mi hermano y se fue.
Y le quitó la gallina, pero ya descuartizadísima. Tuvo un infartito, murió. Y le dije, y me preguntaron, ¿y qué vamos a hacer? Ay, cocho vibori. Y boludo, cocinar, pero que no pillen. No, ¿qué vamos a hacer más nada? Este ya está descuartizado. No, y entonces escondan, tiran, entierren, pero que no se entere el vecino. Y enterraron. ¿Le enterraron a la gallina? Pero no sabían los vecinos y ahora sí es que... Ahora saben. Ahora ya se están enterando. Si Thor no- le mató a tu gallina, Si no ñadora. le vieron más a su gallina. Thor fue. Thor fue. Qué tristeza me dio. No, pues hay que ponerle bozal. Tiene que ponerle José, bozal, boludo. ahí la otra vez me fui en el Yuguazú. Estaba ahí yo volando viendo unos loros y vi un poco cómo la gente le lleva a su perro sin bozal. Peligroso, coge, boludo. En cualquier No, momento se puede peligroso. escapar. Dice acá en YouTube. Todo lo que hay en el programa de Lulax robaron de este programa, dice Lucas. Carmiña salió como la más votada para salir del programa Gran Hermano en Argentina. No le aguantan los curepas. Salió, pero ya se hizo nominación y eso. Sí, qué va a y ser? por eso que se estaba votando. Ah, Kim Jong-un, el pueblo de Corea del Norte de Trinidad está contigo. Esta. Apoyo a Carmiña. Dale dupla, dale. Tiene un poco de arroz, tu poroto, manteca con huevo, José, pero 10 de 10. Salud, Paula dice salud a Noelia, Jara. Y acá uno de ustedes son nuestra compañía de cada mañana. Gracias, amorcitos. ¿Cuándo cocinarás para probar ya tu plato, Josecito? Y acá uno se puede hacer. Pavico se fue, su sueño era cocinar y Anga. se nos fue. Naranjito versus Dora Macarena llegando a fin de mes. Hoy Dani Vallejo en octavo salva, dice. Sí, cierto. ¿A qué hora, ¿Para qué bro? torneo, bro? El ATP 250 de Chile. Ah, mira qué bueno. Fuerza, Qué Dani. purete, vamos, Dani. Están todos los mensajes y ahora, lo más importante, nuestra marca, papá. sí, señor. Momento del terererupa con Don Vito. Me gusta tu Vito. empanada. Me gusta la pireca de tu empanada. Atención, amantes de las empanadas de huevo, llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal, pimienta, justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. Don Vito. Y pasado mañana ya el Tereré Fecha. Sí, por fin, ya llega. Sí, y Fabi justo se fue, que íbamos Juntos viendo se todos fue, no, íbamos juntos. todos juntos con Fabi. Mira, Ana, en honor a Fabi. Va a llorar. Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. Este sábado en el Club de Caza y Pesca de Bellavista, Suritapúa, con Néstor Loy Los Caminantes, Dalma Ferreira, Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con el retrovisor, iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Sí. Vení y viví esta gran fiesta. Tereré Fest. También tenemos que hablar de Glogo. Glogo. Moralito. Mira qué lindo. Epa, no parece más un Sí, hoy hay un vientecito Está agradable lindo. dentro del No hace calor. tanto calor. Está lindo el viento sur que tenemos, ¿eh? Globo.go.py, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual. Servicio de organización y decoración. Seguinos en @globo.go.py y contactanos al 0992 167095. Globo. Logo. Y para Naranjito y para Dora. ¿Sí? Belcan y Belcat. Cari Vilcat. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Y el tereré tiene nombre y apellido. ¿Sí? Santo Tomás. Santo Tomás. Cuando el tereré llega con yuyos, llega con todo. La nueva hierba Santo Tomás con todo viene con todos los yuyos para empantanarle a tu tereré. Cedrón capi, cocú, menta piperina, hierba de lucero y limón. Santo Tomás con todo, el primero es para él. Señor. Pausa. Sí.
Enseguida más, tenemos invitados, tenemos invitados, más teatro y mucho más. Te leemos en el próximo Capo, bloque. pues. Estamos los 181, nos bajamos Sí, de señor. esto, Gerard. 201 programa este programa. No Qué pensamos loco, pasar por no esto. pensamos pasar por esto. No pensamos. Hasta las 12, esto es No Pensé Pasar por este. ¡Pausa! Yourself and
con Somebody's Watching Me. Rockwell. Rockwell. ¿Vos sabés cuál es la historia de Rockwell? No, ¿cuál es? El tipo era... No, aparte de ser paranoico, ¿verdad? El tipo era el hijo de un mega productor musical. ¿De quién? Y no me acuerdo del nombre, pero era un mega productor. Y le dijo, apá, necesito un éxito, quiero cantar con Michael Jackson. Conseguime pues con Michael Jackson para cantar. Y le consiguió para cantar con Michael Jackson. No es que Michael Jackson Yo dijo, pensé que era Michael Jackson, No. no, gente cuando escuchaba. y es Michael Jackson, pero le dijo el productor, che, mi hijo quiere hacer un tema contigo, te vamos a pagar, Hizo este tema, se forró más. Y Michael Jackson también se forró. Pero lo que más escucha la gente es porque el tipo habla nomás. Tipo otaku. Y después entra el genio y canta. ¿Entendés? De la Así gran- es fácil. Así se hizo plata, ¿eh? Así se hizo de plata, papá. Ah, están los yuteños a full A también. ver qué dice. Dice. Podés si querés cocinar, dice Pedriño, ya me dio permiso. Pedile a Marcelito Tolsen. Bueno, Tolses. o forzable. Eh. No sé. Homopu. Homopu aye carpa Elías. Hubo una conversación en el baño, o sea. ¿Con quién? Hubo una conversación en el baño. ¿Qué pasó? No me digas que vos estabas en los individuales. No me quemes. Puta No me madre. quemes. No le quemé, boludo. No le Antes de quemé. presentar al invitado. Yo estaba ahí estaba en el migitorio yo, ¿verdad? Estaba ahí yo. Y estaba. Ahí desenrollé. Y de repente veo que viene alguien raudamente. Tuc, 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 tuc. Hola, Jos. Puf, y se encierra en el individual. Y ahí. Ari. Qué pesado el papá. Mira cómo él se esconde. Los perros le Otra tienen cosa, miedo a ¿por qué él. vos tenés que separar las piernas cuando me das así? Qué puta Peter Languila, Y boludo. no sé, man. Creo que porque. Yo tengo que hacer puntita de Porque pie. es bajito el. Papi, tú eres alto. Y bueno, y para mí es bajito. En la conversación que yo escuché, yo estaba en el otro individual, no voy a contar. De tabú. Vos sos Boludo. soltero ahora, ¿qué es lo que tanto? ¡Era core! Calladísimo estaba este tipo ahí, boludo. La gana de Y el otro. ¿Vos sabés que tenía una novia? Y Todo nervioso. Porque, por tu culpa. Por culpa No sé. de Elías. No se puede ni mirar tranquilo con el día, boludo. No me quemes. Encima, Y le dejé por pesada. Le dejé por pesada. le voy a hacer buena publicidad a mi Qué amigo mala Ari. publicidad le está haciendo a Ari. Le voy a hacer ahora buena publicidad A a mi Ari el amigo Ari. sonidista, que tiene una Jeep Cuando blanca. meas en el water se escucha el agüita. Cuando meas en el water y el chorrito pasa a ser un... Encima ni le- 20 dormidos ya. encima- Pedazo de peseto. Impresionante. De Peseto, encima- viste el tonel ese caballo. y encima no le importa porque hay tipo de gente que le incomoda, entonces mea por el costadito para el silenciador. Espera. No, Él no, él- ni bollo. Pobre Boca Ari. 8 y ya. Pobre Ari, pero están muy tóxicas las chicas, le estaba comentando justamente. También eso si a vos él. le das piquito a su novio. Ah, No, pero tengo un amigo que su novia me bloquea porque nosotros jugamos Fortnite, por ejemplo. Terás core. ¿Qué Tipo, otra nada cosa que ver. luego? Bueno, ahora mírame. Es mi amigo, el invitado, amigo de Llanito. ¿Está casado? Ya vi su anillo. Comportate. No, vos pensás que le importa. O sea, guau, que Elías va a ver esto y... Ay, bueno, perdón, discúlpame. Vas a comportarte y no vas a pedir entrada. Sabes que primero yo estaba mirando así. No, vos ya que tírate tu Y línea. después miré su dedo. Mm. Más me gustó. Ya seco. Lo Ya prohi- seco. ¿Cómo le gusta lo prohibido? Acto
Actorazo in the house, amigo de todos nosotros. Nos conquistó primero en Pedro Juan, Dos Caballeros. Después nos conquistó, perdón, Pedro Undercover, el nombre original era Pedro Juan Dos Caballeros. Pedro Undercover. Después en Leal 2 también la reventó. La reventó también en La Ficción, Solo por unos días. Y hoy está presentándonos una obra de teatro fuera de lo común. Estamos hablando de la obra subacuática. Él es my friend Ato Gómez. Buena. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? Gracias por la presentación, José. Papá, Bien, por favor. Bueno, bien. Yo lo conocía, conocí el trabajo de Ato en Pedro Undercover. Cago de risa la dupla con Pavón. Y hoy están presentando una obra de teatro, pero ¿cómo es? Dentro de una piscina. Dentro de un natatorio, una piscina olímpica, 50 por 20, nuestro escenario de pura agua. Es algo medio osado, digamos, algo Muy primera loco, vez que se hace acá en Paraguay. Una de las cosas por la cual me sumé también, uno de los motivos. Nada, es una obra más que interesante con ese concepto nomás, y aparte del gran elenco que maneja, ¿verdad? O sea, son grandes actrices las que están en escena también conmigo. Sí. Una directora, Fátima Fernández Centurión, Andrea Cuatroqui como actriz, Lali González, Guadalobo, tremendas actrices. Y nada, yo creo que va a estar bastante lindo, ¿eh? Muy loco. A ver un poco. Están dentro de la piscina actuando. Ahí. Dentro de la obra piscina. de teatro dentro de la piscina. Dentro de la piscina, sí. Ahí por el momento estamos dentro del agua completamente, y de repente también estamos sobre unas plataformas que se armaron la gente de Nimu Teatro, que nos ayudó también, Selva Fox y demás nos ayudaron con todo eso, y hay unas plataformas también donde nos paramos, es toda una coreografía acuática. No llega a ser aquadance, obviamente, pero... Sin remera vas a estar toda la obra. Vamos a estar sin remera, y la chica del Maya de por ahí es un buen gancho también para que vayan. Con razón no me llamaron. Con razón no me llamaron para esta hora, será. Vamos a estar Yo todo tenía que usar malla también como la chica. Qué loco será. Sí. ¿Y de qué trata Subacuática? Básicamente, sin spoilear mucho, toca muchos temas de la vida. El duelo, el avanzar en la vida, tiene temas cómicos también, pero sobre todo es como en este ambiente que es la natación, uno como ser humano puede conseguir avanzar en la vida, superar momentos difíciles. Para no spoilear nada de la historia, pero se trató de plantear lo que es la vida dentro de ese natatorio. O sea, son... ¿interpretan a personas comunes y corrientes o interpretan a atletas? No, somos personas comunes y corrientes que van a una clase de natación. Porque mucha gente hoy está estilando ir a hacer natación como ejercicio. Exactamente, y es básicamente eso. Son personas que van por A o B motivo, van a tomar clases de natación. Bueno, los actores en este caso representan a ese tipo de personas. La respiración ahí cuando debajo del agua hay que aguantarse a que puta. Esa fue una de las cosas más complicadas. No es fácil hacer, no seguro. Yo no nadaba, yo sobrevivía en el agua y tuve que tomar clases de natación para poder llegar a la plataforma y bueno, no estaba ahí como ahogado. Entonces, Che, pero Ato. Ato, justamente te iba a preguntar eso. ¿Te puedo decir a ti? ¿A ti? Sí, sin problema. ¿Qué fue lo más difícil para vos? ¿Sabes qué es lo más difícil de actuar en el agua? Para mí sobre todo fue justamente esa preparación, porque como te digo, yo no nadaba, con suerte sobrevivía en el agua tipo perrito, pero empezar a nadar y manejar la respiración para llegar a la plataforma, poder hablar, esa fue una de las cosas más difíciles. Pero curiosamente, a mi personaje, que está pasando por un momento duro, digamos, en la vida, en la obra, esa frustración de como actor, ir a nadar, porque no me salía, difícil de nadar. Yo que soy re deportista, así fútbol, esto que lo otro, pero me fui a nadar y era otro universo. Entonces esa frustración igual me ayudó como para encontrar el personaje. Fue un proceso bastante lindo. Rompeola. A más no poder, casi unos cuantos quisimos renunciar porque una vez que te das cuenta que la pileta es tu lugar donde va a estar parado, no es joda, no es joda. Y qué suerte lo hacen ahora en febrero, marzo. No, junio, julio. ¿Cuánto dura la obra a ti? Y dura una hora. me estoy acostumbrando a la tita. 1 hora 15 como mucho. Es una hora cortita como para que sea compacta, entonces se está trabajando en ese periodo de tiempo. 1 hora 10, 1 hora 15, ahí estamos. Sí, pero creo que es una buena duración. Sí. 1 hora. 1 horita. De seguido. Y alguito de seguido. Sí, pues la pasada me fue en otro y
Cucú. O sea, es que 1 hora Pasa. 15 en el teatro es el perfecto. 1 hora y media llega y ya la gente ya hace esto. Ya, Sí, porque... confirmo. Ya. Ese. Aparte Y está en vos un lugar cerrado, está en un natatorio, porque toda la gente se vuelve Público. uno por Sí. una cuestión que estamos dentro del natatorio. Decimos que es una obra inmersiva, por eso están como rodeando la pileta, pegada por la luz. De repente un salpicón no se van a mojar, pero en las Fuerzas Armadas, el natatorio de las Fuerzas Armadas. Enorme el Qué lugar. bueno Enorme será. el lugar. ¡Quiero ir! ¿Para cuántas personas hay el...? El cupo es limitado cupo. justamente para que la experiencia sea buena. Es de 200 personas por función solamente. De las 7:30 de la tarde va a arrancar. Sábados y domingos nada más, por una cuestión de Claro. comodidad también. No, y es buen horario, 7:30 de la tarde, porque el problema cuando comenzaba a las 9 el teatro es, o cualquier función, no encontrar lugar para cenar después. Ese es el tema, Ese. ¿no? Ahí está. Salí, Entonces ya. salí 8:15, 8:30, directo para el bosque. Me gusta eso. El agua te va, hambre lo dan. Exacto, bueno, entonces yo vivo en el agua. Y después, después dependiendo también pueden cambiar de escenario a un lugar más grande. Porque el natatorio del Banco claro. Central, por ejemplo, ahí ya ese ya es. Es una muy buena idea de negocio, por ahí le va bien la obra, hacemos una segunda en un natatorio mucho más grande, sí, porque el tema del sonido también fue todo un universo a conocer, porque estamos acostumbrados a hacer teatro donde el sonido está preparado para eso. Claro. Acá en una pileta donde tuvimos La que acústica. encontrar la acústica, tuvimos que preparar nosotros a ver de qué lado funcionaba más, para dónde viajaba el sonido, no fue todo un tema, no fue nada común todo este Bueno, proceso. yo sí voy, espero sí mojarme. Pero no vaya a pedir No, entrada. Trajiste entrada de cortesía. ¡No te dije! Ya, vamos a ver si La lo gran hacemos. Ahí puta la de productora James, está aquí. viendo. La Fati, productora, ¿cómo se llama? Fátima. Fati. Ojito, guiño, guiño. Acá los perros en YouTube están, los yuteños están con todo. Elías se percibe Terian, se convirtió en perro. No, yo ahora soy foca y no. Después, Lobo marino. cuando hagan liberen a Willy en el teatro, José y Otaku van a hacer casting. Demonios, hacer el casting de jugar Mortal Kombat. A Elías no le digan perrito y duro que ya se emociona, se le humedece. Elías va a ser la anguila en la obra. Imagínense a Pedriño, Demonio, Rufo, Elías y Otaku haciendo el casting. ¡Qué fuerte, palo! Ya le conoce Ato también a Rufo. Sí. Sí, le encontramos a todos los perros acá al final. Hace 3 meses ya sobrio. Qué grande, sí. No, Rufo no, el que estaba al lado. Ay, Rufo, Qué no grande. entiendo. Muy importante, precio de la entrada y preventa. Ahora hay una promoción con Personal Pay, 155.000 guaraníes está la más cara, que es preferencia, y los laterales están a 105.000 guaraníes, ya están en preventa, ya este sábado estrenamos, sábado, domingo, y seguimos por todos los fines de semana de marzo y una partecita de abril también en un Qué principio. grande. Ati, ¿cómo estás en redes para que la gente te siga? La gente. La gente. Ato-Gómez, así sencillito. Ato-Gómez. Próximamente probablemente cambiemos a Ati-Gómez, ahí estamos gestionando ese No me digas, permiso. no. Impresionante. Te vas a ir a ver porque no porque va a estar a ti sin. Ahí está, a todo Me Gómez. sigue. Te sigue. Claro que sí, gran consumidor del contenido de Lidia, claro. Y el día también, claro. gran consumidor. ¿Qué harían ustedes sin mí? Nada, realmente? hijo, nada. No Qué te digo, grande. ya va a llenar tu sala gracias al día del sábado. No, y sí, hay que Así decir, es. y lo bueno que está haciendo ahora que hace calor, así como decir, pues yo estoy en paño menor, imagínate el agua fría. No, papá, mala no ¿Escuchaste ayuda, cómo no va a ayuda. estar Elías? Empaño menor. Ahí Ya está. escuché. A ella se emocionó. Ay, José. Estoy Ari, mal, ¿quién es Ari? No le conozco. Ari Boca 8, papá, de cuando me da. Bueno, ¡Qué grande, Ato! repetino, Ato querido, va a ser en el natatorio de las Fuerzas Armadas. de la Fuerza Armada, ahí sobre General Santos. Sobre General Santos hay inclusive estacionamiento habilitado, que es un problema también hoy en día, pero hay estacionamiento habilitado hasta llenarse los cupos, entonces estacionan su autito ahí, se van, caminan hasta el natatorio, hay una experiencia para entrar, todo va a ser toda una experiencia inmersiva, en serio. Qué bueno. Repetiendo un poco el precio de la entrada, papá. 105.000 ahora en laterales y preferencia, digamos, frente mismo, está 150.000 ahora con Personal Pay. Qué grande. Es la promoción lo que bueno, estamos haciendo. lo bueno de tener auspiciante personal. Personal Pay, claro que sí, Claro, porque sí, personal señor. está acá. Y también tenemos auspiciante Tigo. Y si tenía Tigo Money también podía decir. Claro. ¡Buah! Doble, ¿eh? Bueno,
Subacuática estrena este sábado. Este sábado. Sábado y domingo, 7:30 de la tardecita. Muy bien, a llenar la sala de teatro, a comprar anticipada. Vos sabés, para los actores, qué lindo es cuando ven así el aforo se va llenando y después sold out. Encima estamos 72 de febrero para Ya te digo, papá. Arroz con huevo frito es la onda ahora. Última consulta para Ati. ¿Va a haber momentos de comedia o no? Sí. Sí, Justamente la directora dice que no quiere encasillar la obra en ningún género, justamente porque dice que sin la tristeza no hay felicidad y viceversa. Entonces hay momentos que son muy cómicos y eso también traslada a momentos no tan cómicos que son más ¿Momentos consecuenciales. sexuales? No, bueno, puede ser, depende de cómo lo vea, puede que sí. Y en un momento una persona del público le tiene que poner aceite. Protector solar. Protector solar. Le va a poner el gorro. Yo llevo mi pomo. Con Personal Pay era, ¿verdad? Sí, pero La directora dijiste de Fátima, ¿eh? Fátima Fernández Centurión, tremenda profesional. ¿Qué pasa, Rufo? Te pones celoso por el mirate hacia Elías. Rufo está así desde que me vio con ese tipo en el sit. Tenés que admitir, man. Tenés que admitir. ¿Rufo qué? Puto closet. ¿Con qué rima Rufo? Fondito. ¿Con qué rima Rufo? Con puto. Rufo puto. Rufo es puto. Gracias, Ato, querido. No, por favor, a usted, muchachos, por el espacio y nada, esperamos verla ahí. Esperamos, Por Aldo. favor. Te Saludos. podés ir con Fabi. Ah, no, Fabi ya no, No, está más. Fabi ya no está. Está de viaje, Fabi. Pero podemos decirle que venga para irnos todos juntos. Si nos íbamos a ir sin bandera y no nos fuimos, Sí. podemos irnos ahora. Ya que íbamos a irnos a Bellavista, Mira. a TRFs, podemos irnos este sábado. No, quédate dato para la foto. No le preguntamos. No hay pregunta. ¿De qué signo sos? ¿De qué signo sos? Está bien. Tauro. Está bien. Taurino. Está bien. Quédate. Ah, bueno. Y siempre fuiste así, grandotote. No. Ahora tuvimos peso quedando un poquitito porque tenemos que salir en paño menor, entonces más vale que estemos como pasable. Bueno, con la claro. serie, con esa engordamos todo, boludo. Sí, Estamos todo el día todo el día morfamos. morfado, el catering. Señores, nos vamos a la pausa de Mom. Enseguida, más de no pensé pasar por esto, boludo. Allá vino Chipa también. Ay, Ya, chica. se completó. Don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on like a hot butter. The pop, give it, the pop. You don't dare stop or come alive, yo. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Rock, yo. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jiggers in your behind. I say the 1, 2, 3, 4, come on, girls, get on the floor, come alive, yo, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4, tell me Wonder Mike, what are you waiting for? To the hip hop.
Positivo, positivo. Positivo. Los tres nomás ya somos. 11:44 en la República. Pasó rápido, así que hoy. Atención. Mañana, ¿Qué tenemos? 27 de febrero. Sí. Otra edición más en Popu FM. Desenchufado. Sí, señor. ¿Qué pasa? Este viernes
viernes a las 11 de la mañana, Humbertico en Terererupá con Eso. Junior Rodríguez y todo el equipazo de Terererupá en esta nueva edición de Desenchufados. Encendé la radio y viví la mañana más popu del dial. Venos también en Facebook, YouTube y TikTok. Sí. 11 de la mañana en la Popu FM 103.1. Se viene desenchufado. Vamos a leer el diario, vamos a leer el diario. ¿Dónde está mi diario? Jaque. Móvemelo ese diario. No sé, Diario, busca tu diario. diario, boluda. ¿Dónde está el diario? Hay que leer el pio diario, Quique, sí o sí. Sí, hay que leer, carajo. La gente tiene que informar. A Tapa ver, de Diario Popular. tapa, a ver. Tapa. ¿Qué pasó? La bebota El gorila. revela su técnica secreta para lucir incuestionable trasero. ¿La bebota quién sería? El gorila me deja la cola durita Perdón, Otaku. con Tolamis. Un día por la jungla fui y algo extraño fue lo que vi. Serasa Bumapú, página 12. ¿Qué dijo? La Miss Bebota, Romy Ramírez, volvió a prender fuego para lucir una cola firme y envidiable. Hago la caminata del gorila. Ya. Ey, pero yo no soy, yo soy. ¿Cómo es la caminata del gorila, boludo? Yo no soy, yo soy un lemur. Ahí Mira, va. ¿qué tal la caminata del gorila? Bien. ¿Eh? Esta mañana hicimos con Lulax y Hija de puta, lo que faltaba. O sea, vos se fuiste- adelantó a tu idea. ¿En serio? Sí. La caminata del gorila hicieron. Pero ¿y vos pensás que yo te voy a pedir que te humilles para hacer Sí. la caminata del gorila? Sí. Estás en lo cierto. ¡Qué loco! Pero tampoco. ¿Ya desarrollaste tú? Ya desarrollé Info? la ¿Qué caminata era? del gorila. ¿Y cuál es lo que era? ¿Y qué era? No entendí. Es un ejercicio que parece gracioso, pero es matador. Vas en cuclilla con la espalda firme y avanzando con fuerza, activando todo el glúteo. El gorila me deja la cola durita. Se entendió todo. Página 15. Página 15. Sí. ¿Qué dice? ¿Dónde estoy yo en la foto? No sale otra vez. Espera, ¿Dónde espera. estoy yo Espera, en la espera, foto? No puede ser que no esté. No te Yo puedo pensé, creer. está Dami. O sea, está hasta la teibolera, La teibolera. está Desi, Rufo. hasta Rufi ahí con su... Ruth Sugasti está. Está todo el canal, básicamente. Está el tipito que estaba ahí sentado recién. Carlito. No, el que está contigo ahí. Y Javier. Está Damián. Está Ari. Tan todito menos. Qué hijo de Cami puta. sonriendo. ¿Cómo te quiere el fotógrafo? Te va a de- ir al baño, Oye, boludo. esperen nada, que me limpie la puta cara, boludo. 200 programas de No Pensé Pasar por Esto. El programa No Pensé Pasar por Esto de Popu TV celebró sus 200 programas y José Ayala junto al equipazo tiraron la casa por la ventana. Hablamos con Silvia Flores, que es la nueva cara al frente de No Pensé Pasar por Esto. Te Porque emociona. Fabi ya se fue. Silvia, perdón, llegaste nuevita y te tocó festejar 200 programas. ¿Cómo lo viste? Ella no estuvo. Silvia no tuvo, pero. ¿Te dio miedo asumir la conducción en el ciclo ya instalado? Miedo no. Pero obviamente los nervios típicos de comenzar algo nuevo para mí, pero estoy segura de estar a la altura, dijo. ¿Qué crees que aportarás vos a No Pensé Pasar por Esto? Y yo voy a aportar mi impronta en las historias y seguramente crear bloques nuevos humorísticos e interactivos donde la audiencia sea la protagonista también. Dale dupla, dale. Vamos a ver qué tal Silvita entonces Pero espera. Viste que vos tenés, el martes, vos tenés tu forma y la vez pasada se quedó descolocada. Entonces primero vení, acércate a ella y decirle, hey baby, yo hago nomás, vos no te vayas a enojar, yo te voy a tirar nomás así un poco de mierda, pero eso es bola. Pero no hay cobola.
Pero y decile nomás, Porque de porque la verdad, vez yo pasada estoy vos le dol- dijiste, yo estoy- no, ya no sé qué era que le dijiste, ya comenzaste luego mal porque no sé, le veo boluda. Y Silvia se quedó. Pues yo que estoy dolido. Y bueno, Me pero dijo, no, me dijo Ani, tratarle que viene a Silvia. ella no tiene la culpa que Fabi Y yo sí tengo la culpa. ¿Y pero y por qué vas a rematar por Silvia? Y por alguien hay que rematar como demonio, remata por mí. ¡Epa! ¡Qué fuerte, Especifica cómo remata. Remata y no como yo quisiera Ah. que remate. No es que... Pero tratale bien, boludo. Bueno, voy a tratarle. Compañera No, no, nueva, respeto. Por eso yo siempre me acerco al productor y le pregunto, ¿cómo querés que le trate? La vez pasada cuando vino Guillermo Jaley, me fui y le dije, demonio, ¿cómo querés que me comporte? Trátale bien, boludo. Trátale bien, o sea, tipo, especulable si no, querés. no le sirve mierda a su, Le pise día. programa, a su programa que va a empezar. Imagínate que Silvia Flores, qué sé yo, es Ato Gómez. Estatus, ¿Entendés? ¿Te gustó, Ato? promesa. ¿Te gustó? Se va a imaginar. No, él está boludo. casado, yo no hablo de esas cosas. Bueno, dale dupla. Ay, 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 será. Atención. A ver, otra noticia. A ver. Página, Leen al de Carmi, boludo, que está llorando. página 11. Sí. Carmi lloró y Okujye de ser rajada. Ya tiene miedo. Tiene miedo. Muy bien. Estoy aprendiendo, ¿eh? Vino la profe la pasada, te trajo algo. ¿Te das cuenta? Dice, confesó Carmiña, después de unas copitas, me paso viendo televisión argentina. Puedo decir que sé más que algunos panelistas faranduleros de Argentina, dijo la rubia. Según una encuesta publicada por la cuenta Tronc en X, la participante con peor imagen inicial es Carmiña, quien acumuló 73%. Lloró. Carmiña más y el martes a la noche empezó a llorar diciendo que se sentía mal porque metió la pata, por lo que tiene miedo a que quede eliminada pronto. La conductora GIABI que extraña a su gato y a su novio. Ojalá siga Bueno, más. Está bien. Ey, ¿cómo es el proceso? O sea, vos no entiendo lo del porcentaje. Yo ayer llegué a mi casa y Sofi estaba viendo el streaming y Sofi me dijo algo muy cierto. A ver. Puede ser que Carmiña, no sé si el Paraguay le va a votar a Carmiña, porque no hubo nunca un buen feeling entre público Carmiña. Sí, es una laburante genial Y tiene su gente y también. tiene su gente. Vamos a ver si es que eso da para que le salven. Porque me dijeron que estaba nominada. Pero ayer Sofía estaba viendo y me dijo algo muy cierto. Imagínate lo que es. Yo no le voy a votar a Carmi porque no le conozco y tampoco me inspira a votarle. Pero yo estoy viendo por ella. Nunca vi Gran Hermano y ahora estoy viendo por ella, me dice. Y ahí está. Yo he visto varias opiniones de nuestros hermanos argentinos que les amo y les adoro. Sí. Y le gustaba la paraguaya, boludo. O sea, sienten que tiene cosas que aportar, digamos, a Gran Hermano. Y para mí también. O sea, yo siento que si ella se queda, va a hacer muchos quilombos adentro. Así Es que le conviene con Gran Hermano que si ella se quede. quieren quilombos, votenle ustedes, sí. Ese es. Le conviene con ese que. Y yo creo que Carmiña ya se queda ahí en Argentina. Ay, Porque si ya, él si lo ya de su dijo sueño, luego dijo. que acá le mataron y no sé qué. Pero eso ya fue hace varios años. Amigo, también 1000 veces me mataron. Y que le truncaron su carrera. ¿Eh? Que le truncaron su carrera también. ¿Por qué le truncaron y su ella carrera? dijo eso, Sí, que dijo. le cagaron la Le cagaron carrera. la carrera. Y que no quiere volver a Paraguay. ¿En serio? Así dijo. No quiere volver, dijo. Bueno, pero Ella se entonces, quiere ¿y quedar entonces allá. cómo, pero Pero quiere entonces que ¿cómo le va a vote. conseguir los votos? Porque quiera o no, si vos decís, no quiero más volver a Paraguay, me truncaron, me quemaron, no sé qué cuánto. No creo que consiga el voto de la gente. Aunque Vamos a ver. los perros a propósito pueden votarle entonces para que ella no venga. Eso no se puede votar. Sí, se puede votar para que se quede. No, y vos ahí. le votás para que se quede, pero no viene acá, ¿entendés? Ella quiere conseguir trabajo, lo allá. Claro, y yo creo que igual se va a quedar por ahí, va a quedar como panelista. Con Janina La Torre, en la TAM. ¿Qué? Y sí, El de LAM. su sueño, chicos. No sé. Janina La Y está Torre. bien, que Le gusta, ojalá cumpla le su gusta sueño. estar allá y nada, por algo son Con una raza Ángel de Brito. superior allá. Te lo pido, por favor, mi Porque acá amor. Hizo muy buenos laburos, pues hizo en Cabo, por ejemplo, la gente le ve de todo. Es que le vaya bien a Carmen, va hablar tanto. Sé qué lindo Se- está mi pelo hoy.
Bueno, dupla. Bueno, dupla, dale, dale. Bueno. Señoras y señores, Momento del fiu. es posible. Hija de puta, qué culazo, boludo. Fiu Fiu del día. ¿Y de quién es esa cola? Ah, los heterocuriosos. Positivo. ¿Qué Yeupaguazú, Endred? Pedro Pascal y su novio. Teracore. Ey, dejala a Pedro Pascal, boludo. Había sido Topu Pedro Pascal. Positivo. Su ansiedad, esa con la mujer era todo. Siempre bola. fue todo pu. ¿En serio, po? Pero existe, pero esa persona vi. Sí, existe. O sea, tipo, hoy quiero novia, hoy quiero novio. Existe. Vean. Bien por Pedro Pascal. Ujú. ¿Viste, Janito? Sí, trillo soy. Trideo. Es triste mirar el mar en una noche sin luna, pero es más triste amar sin esperanza alguna. Brillante. Espectacular. Esto fue No Pansé pasar por No esto. Hasta Pansá. mañana. No pensé pasar por No esto. pasar.